Buenos días, familia. Hoy vamos a ver cuál es la técnica que yo empleo para sembrar ajos. Esta es una técnica. Tenemos otra que en otra ocasión vamos a explicarla también, ¿verdad? Pero la técnica que yo utilizo es una técnica que voy plantando de pie para que pueda evitarme los dolores de espalda. Entonces, vamos a utilizar, como siempre en nuestros planteros, vamos a utilizar la turba HM3, que os la he explicado en muchas ocasiones, humus de lombriz y estiércol de caballo. Las proporciones: 70% HM3 turba, 15% humus de lombriz y otro 15% estiércol de caballo. Entonces, vamos a poner todo este preparado en una bandeja, ¿verdad? Lo que os enseño es algo que yo ya practico desde hace varios años, ¿verdad? Y que me quita los dolores de espalda. Y eso es lo que vamos a ver nosotros también, ¿verdad? En este vídeo. Voy a preparar ajos en bandeja y desde la bandeja los vamos a plantar en la huerta. Los vamos a plantar una vez que tiene raíces, pues los plantaremos en la huerta, ¿verdad? Los ajos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues yo lo preparo de este modo. Permitidme un momento porque quiero asegurarme que se ve bien en el vídeo. Sí, se ve bien. Pues entonces yo los preparo de este modo. Fijaos, exactamente en esta posición voy metiéndolos aquí. Aunque la cabeza se le queda fuera, no pasa absolutamente nada. Se van a quedar tal cual. Porque lo que nosotros necesitamos es que forme raíz y que salga la planta para arriba, ¿verdad? Entonces, vamos a plantar esto todo lo rápido que pueda, porque no quiero que ocupemos tiempo. Y una vez que él va a sacar la raíz, nosotros con un plantador, que ya os he enseñado en otros vídeos, os lo puedo enseñar ahora también, ¿verdad? Es este plantador, espero que lo podáis ver, ¿verdad? Es este plantador con el cual vamos plantando. Y vamos a plantar en posición de pie, porque esa es la idea. Este vídeo especialmente es para aquella gente que pues tienen problemas con la espalda, como yo. Entonces hay que buscar una posición donde, claro, cuando plantamos ajos, pues no son pocos, ¿verdad? Y como son menudicos, pues cuesta trabajo y además colocarlos en la posición correcta. Entonces, yo me he inventado este método, que no es un método muy habitual, pero yo tampoco soy como digo en otros vídeos, ¿verdad? Yo experimento mucho, entonces trato de inventarme y de hacerme la vida lo más posible, más fácil posible, ¿verdad? Y eso quiero ayudaros también a vosotros, como he visto que en el canal hay mucha gente que están, incluso he visto he visto que hay gente que visita el canal de más de 60 y 65 años incluso. Entonces, pues está claro que no es muy fácil plantar el ajo en posición de pie, o sea, estar de rodillas, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, esta es la forma que yo me la inventé y que utilizo para que el ajo saque la planta, forme su raíz, ¿verdad? Porque ya forma su raíz.
Entonces nosotros lo vamos a plantar con el plantador y en posición de pie. No es lo habitual, pero es mi técnica y yo la comparto con vosotros, ¿verdad? Y luego hay otra técnica que la vamos a preparar en otro vídeo, que se puede utilizar incluso en una terraza o algún sitio que pueda tener algo de sol, y para gente que tiene poco terreno, ¿verdad? Poco espacio. Bien, pues esto se quedaría así. Lo único que yo haría, utilizo lo que siempre os enseño en mis vídeos, esta mezcla de melaza, ¿verdad? Yo la utilizo, es un fertilizante de remolacha, orgánico, todo lo que nosotros utilizamos es orgánico. Entonces, vamos a darles un riego, ¿verdad? Y lo vamos a poner en el invernadero para que brote, y una vez que ha brotado, pues vamos a plantarlo en la huerta, ¿verdad? Así que este es mi método. Vamos a ver, crearé un listado, vamos a ver el desarrollo, cómo lo hago, hasta que veremos el producto final, ¿verdad? En la huerta. Bien, con esto ya estaría. Este es un método. En otra ocasión, en otro vídeo, os voy a enseñar otro método que también resulta fácil, ¿verdad? Y cómodo, y no es tan trabajoso, no tienes que estar agachado ni de rodillas para poder plantar en los bancales, ¿verdad? Bien, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscríbase al canal y compartid con amistades, gente que sabéis que tiene huerta y que necesita saber una forma, un método, mi método fácil, cómodo de sembrar ajos sin tener esos dolores de espalda, ¿verdad? Bien, familia, nos vemos, que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.